En el Señor. Aleluya. Gracias y paz, hermanos en Cristo. Amén. A todos los que nos escuchan de la Iglesia Jesús Fuentes de Agua Viva, de Argentina, Córdoba, Cosquín, y yo de República Dominicana. Estamos aquí para meditar la palabra una vez más con el tema muy hermoso, que es el caminar con Dios. Caminar con Dios, que lo hemos extraído de nuestros estudios de Génesis. El Facu también está ahí, preparado para escuchar. Sacamos de Génesis 5, de nuestro ejemplo fue Enoc, que caminó con Dios. Entonces, a partir de ahí sacamos este tema de caminar con Dios, que lo va a dar nuestro hermano Omar. Así que, adelante, hermano. Bueno, adelante. Este tema. Bueno, vamos a buscar este pasaje que está en Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis 5, 24. Y después también vamos a buscar Segunda Reyes, bueno, ese 2:11. Después lo buscas aquí. Segunda Reyes 2:11. Bueno. Génesis 4. 5, 24. No, 5. Perdón. Entonces, y Enoc dice anduvo con Dios. Ahí después otra versión dice caminó, ¿no? Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. ¿Qué quiere decir que Dios se lo llevó? Se lo llevó a otro lugar. ¿Qué quiere decir? Y se lo llevó con él. Se lo llevó con él. Desapareció. Desapareció. Fue un arrebatamiento. Un arrebatamiento temprano. Sí. Y después, Segunda de Reyes 2:11. Acá tenemos otro caso. Segunda de Reyes 2:11. No puedo encontrar eso. ¿Querés leerlo? ¿Dónde lo encontraste? 2:11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Bien? Así que acá también, otro tipo de arrebatamiento por acá, ¿no? Algo así, sí. Apareció un carro de fuego y caballos de fuego y que separó a los dos, porque iban caminando juntos. Claro. Elías y Eliseo, su discípulo, ¿no? Y Eliseo no lo quería dejar porque ya Elías le había dicho que quería que se aparte para que Dios lo lleve. Pero Eliseo lo seguía, pidió una bendición. Y bueno, entonces iban juntos y bueno, tuvo que aparecer el carro de fuego, lo separó los dos y ahí subió. Ahí lo llevaron a Elías. Bueno, entonces acá tenemos a Elías y a Enoc. Pero Enoc, acá, bueno, contamos cómo fue arrebatado Elías, ¿no? Pero acá dice que desapareció Enoc. Acá dice desapareció, o también dice no fue más, o sea, no existió más Enoc. Una cosa interesante que también dice Enoc, perdón, el versículo 23, que el total de los días de Enoc fue de 365 años. 365 años, pero después dice que vivió más. Vivió 365 años. Que él era la séptima generación desde Adán. También, ¿no?
Séptima generación siempre sinónimo de perfección. Después que acá fíjense que podemos decir que los 365 días trae un año. Y acá justo Enoch vivió 365 años. Para pensar, ¿no? Que todos los días, ¿no? Todos los días del año tengo que caminar con Dios o andar con Dios, ¿no? Bueno, entonces acá yo puse que a quién no le gustaría tener esta experiencia. ¿A quién no le gustaría tener esta experiencia? De ser rey, de no pasar por la muerte. Claro. Porque todos los que vos leemos anteriormente, todos los versículos que hablan de la genealogía, por ejemplo, ¿cuánto puede ser? Jared, que está más atrás, versículo 19. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fueron 962 años y murió. Y todo dice lo mismo, y murió, y murió, y murió, pero acá no dice nada, acá dice que no desapareció, que no fue más. Otro pasaje dicen que, por ejemplo, los reyes, y durmió, o otros, por ejemplo, Esteban, cuando lo apedrearon, y durmió. Se refiere también a una forma de decir. Una forma de decir cuando uno aparte muere, pero. Y después también hay pasaje, los que durmieron en el Señor, nosotros que estudiamos el otro día, los que murieron o durmieron, porque creemos que el cristiano no muere eternamente, ¿no? Sino que sigue existiendo con el Señor. Bueno. Entonces, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué es andar con el Señor? Entonces yo busqué que primero vamos a buscar Amós 3.3. Vamos a buscar Amós, si lo puede leer. ¿Qué? Rápido que lo encontré. Si lo puede leer Tomás. No me puedo creer. Y eso que tenía el Facu. Sí, eso que tengo al Facu. No me deja mover. Amós 3.3. Sí. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. La pregunta. Sí, la pregunta. Muy bien. Esto es importante porque una dice que andarán, dice andarán dos juntos, dice que andar viene de la palabra encontrarse, ¿no? De esta palabra, de andarán, o se pondrán de acuerdo, dice acá. Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo, eso. Si no se han puesto de acuerdo, ¿cómo dos personas van a hacer algo, no es cierto? Si no se ponen de acuerdo, no van a hacer, uno va para allá y otro para allá. Vamos a, qué sé yo, vamos a Cuba. Y dice, no, pero yo no quiero ir a Cuba, yo quiero ir a México. Entonces los dos no van a lograr no van a lograr el objetivo común porque uno quiere ir para un lado y otro para otro. Entonces acá lo que quiere decir esto también, cómo van andando dos personas juntas si no se ponen de acuerdo. Y una palabra que se traduce también es encontrarse. Y bueno, primero, para andar con Dios, como quien dice, debemos ponernos de acuerdo con Dios. Si yo quiero estar con el Señor, que Él esté a mi lado, yo me tengo que poner de acuerdo, yo tengo que encontrarme con Él. El primer punto es encontrarme con Él, tener un encuentro con Él. Por eso a los que no nos pueden ver otro día, ¿cómo me encuentro con Dios yo? Bueno, recibiéndole a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a ver otros casos como Pablo, por ejemplo, que se chocó con Dios no se encontró, se chocó porque se chocó. Pero nosotros nos encontramos con Dios actualmente recibiendo a Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que lo único que me salva es la muerte y la resurrección de Jesús. No hay otra cosa.
Jesús, ¿por qué te digo que hay que encontrarse? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay un camino, es Jesús. Entonces, si vos querés caminar con Dios como hizo Enoch, y si Dios quiere podamos desaparecer, no sabemos, la verdad no sabemos. Si, pero tenemos que encontrarnos con Dios, recibirle, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y después integrarte a una iglesia, porque la Biblia dice que debemos nacer de nuevo, somos como bebés espirituales, que necesitamos que el mamá y papá, cuando somos niños no necesitamos el mamá y papá para crecer, si no nos morimos, necesitamos sí o sí de otro ser humano que nos dé alimento. Vos viste que un bebé, no, un bebé necesita papá y mamá, y el cristiano también necesita una familia que lo contenga, lo ayude a caminar en sus primeros pasos. Por eso Jesús estableció la iglesia, no es un antojo humano. Él estableció la iglesia para que crezcamos y juntos sigamos y permanezcamos en el camino. Entonces te animo a que si vos querés caminar con Dios, primero le recibas como Señor y Salvador y te congregues en una iglesia. Entonces, después ahora vamos a leer este caso de Pablo, Hechos 26 del 9 al 18. Hechos 26, todos vamos a leerlo de corrido, un relato el relato de la conversión de Pablo. Yo le voy a pedir a Tomás si le puede leer todo, del 16, del 9 al 18. Amén. Hechos 26, versículo 9 al 18. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén, amén. ¿Vieron lo que decíamos recién? Pablo se chocó con Jesús, digo yo, porque iba persiguiéndolo a Jesús, a los discípulos de Jesús. Estaba enfurecido, embravecido. Cuando mataban a Esteban, que era un diácono de la iglesia, él le pusieron las ropas, o sea, sacaron los abrigos y se lo dejaron a los pies para tener libertad de tirarle piedra a Esteban. Y él estaba ahí, consentía en que mataran a pedrada a Esteban. Vemos la clase de persona que era él, ¿no? Un fanático religioso, que no podía aceptar que otro camino, porque decía: yo perseguía a los del camino. Los del camino se refería a los que seguían a Jesús.
Entonces estaba rabioso, nosotros podemos decir acá, estaba rabioso contra los cristianos. Y entonces acá es como que se encuentra con Jesús y sale Jesús al encuentro de él y pasa lo que pasó acá, ¿no? Pero vio en la misión que él tenía, ¿no? Lo que dijimos al principio de que debemos convertirnos, ¿ves? O sea, que para que abra los ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí, ¿no? En el Señor, perdón de pecados, herencia entre los que han sido santificados. Entonces, lo que decían, para encontrarse con Dios necesitamos tener, cada uno tuvo una experiencia personal cuando recibió a Jesús. Yo puedo decir que no puedo decir que son todas iguales. Con la mía no creo que sea igual que la de Acaro o con la de Tomás. Cómo hemos tenido un encuentro con Jesús, que hemos llegado a este convencimiento, ¿no? de que somos pecadores, que necesitamos al Señor como Salvador del Señor. Pero para empezar a caminar con Dios debemos encontrarnos con Él, ¿eh? Así como te lo decimos de forma sencilla, vos ahora podés estar orando y si Dios te toca y Dios te convence de que necesitas a Jesucristo, ahí donde estás podés orar y recibir a Cristo de corazón, con sinceridad, no repitiendo una fórmula, esto no es un rezo, sino que tiene que ser un convencimiento tuyo, que sea Dios que te está convenciendo, no Omar, no fulano, mengano, sino que Dios te convence. Cuando Dios te convence, como lo hizo conmigo por ejemplo, no lo deja más. Ahora si te convence una persona, chao, ahí creo que va a durar poco. Es como un político que habla y te convence y te da vuelta y vos, o un vendedor, ¿no es cierto? Te convence a comprar un producto, va y lo compras y después por ahí no te gusta, te sale malo, ¿no es cierto? Te venden un auto que puede andar mal. No, cuando te convence Dios te puedo asegurar que no lo deja más, y estás chocho con lo que recibiste, ¿no? Estás feliz, ¿eh? Así que te animo primero a encontrarte con Dios, que no te llegue a pasar como Pablo que tuvo que chocarse, ¿no? Ahora vamos a buscar Lucas 24 del 13 al 25. Lucas 24 del 13 al 25. Eso le pedí que lo lea Caro. Lucas 24, vamos a leer otro relato de 24 del 13 al 25. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿Eres tú el único forastero que en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también
habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces le dijo: oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Bueno. Amén. ¿Quién eran estos dos? ¿Quién eran, Caro? Eran dos discípulos. Ajá. Ujú. Dos discípulos de Jesús. Dos discípulos de Jesús. Pero no dice. Dice uno se llamaba Cleofas. A ver. Ah, sí. Sí. Cleofas. Ujú. Y bueno, sí. eran dos discípulos. Era cuando Jesús había muerto. Y ya, como dijo este hombre, que era el tercer día ya, que había muerto Jesús, ¿no? Entonces iban dos caminando. Tenían que caminar, dice, 11 kilómetros, ¿no? Iban desde Jerusalén hasta Emaús, ¿eh? Ujú. Iban a una aldea, ¿eh? Que era llamada Emaús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban caminando, no sé qué tenían que hacer, ¿viste? Pero, ¿y qué pasa? ¿Quién se le unía a la caminata? Jesús, ¿eh? Lo cual que dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ¿eh? O sea que acá nosotros estamos hablando de caminar con Jesús, caminar con el Señor, y bueno, acá se le arrima Jesús, pero la gente, estos dos no se dieron cuenta que era Jesús, porque dice que Dios hizo un milagro y no lo reconocieron, y seguramente estuvieron 3 años, porque acuérdense que Jesús tuvo 3 años con los discípulos, los llamó para servirle, para enseñarle, y esto a lo mejor no estaban dentro de los 12, pero había un círculo más grande de seguidores, de sus mujeres también, y algunos hombres más. O sea que esto también tenían contacto con Jesús. A lo mejor no como los 12, ¿no? Pero estaban discutiendo todo lo que había pasado. ¿Qué había pasado? ¿Y qué pasó? Dice Jesús, como si él no supiera, ¿viste? Lo que había pasado. Y él lo sabía perfectamente, pero a ver, quería que suelten la lengua, a ver, bueno, y bueno, dice, y sí, vos sabés que había un profeta, Jesús Nazareno, poderoso, en palabras, ¿eh? Lo reconocían como un hombre de Dios a Jesús, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo lo mataron? Lo crucificaron, ¿eh? Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Perdón, eran unos discípulos que les seguían así como, porque él no eran solamente los 12, ¿cierto? No. Sino que después tenía, bueno, los 12 los principales, ¿no? Sí. Pero después él tenía otros. Entonces estos eran de los otros, ¿cierto? Claro, exactamente. Sí, claro. Sí. Sí, porque eran discípulos que, ya le digo, no pertenecían para mí al grupo íntimo de los 12. Claro. Pero eran, porque había más discípulos. Claro. Por ejemplo, otro más era, ¿cómo se llama el religioso? Nicodemo. Nicodemo se cree que no lo seguía a Jesús porque él era religioso y no quería que lo tilden. No se jugaba, ¿no? Claro. Nicodemo, el que le prestó la tumba a Jesús, ¿cómo se llamaba? José de Arimatea. Todos estaban ahí, ¿no? Simpatizantes. Y bueno, vamos a pensar que estos hermanos, estos dos discípulos, estaban ahí, porque no habían entendido, ¿no? Porque entendían que él iba a redimir a Israel. Porque eso, si usted lee a Zacarías ¿se acuerdan cuando Zacarías quedó mudo porque cuando entró al santuario, ¿no? Quedó mudo y después, ¿qué nombre le van a poner? Juan. ¿Y cómo Juan? Si vos te llamas Zacarías, tenés que ponerle como se hacía antes, ¿no? Claro. Vos tenés que poner el nombre de tu padre. No, se va a llamar Juan, porque Dios le había dicho que se iba a llamar Juan. Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y ahí él profetizó también, Zacarías, de que iba a levantar Dios al que iba a redimir Israel. Miren, ellos tenían ese concepto que Dios iba a levantar al Mesías, ¿no es cierto? Pero para redimirlo, ¿de qué? Y bueno, ahí leen
Pero Jesús vino, sabemos, a redimirlo espiritualmente. Y ellos malinterpretaron. Porque, claro, mataron a Jesús. ¿Qué pasó? Se murió Jesús. No. Y de encima no creyeron mucho en la resurrección. Que Jesús le había dicho también que, mire, ¿cuántas veces le dijo? Como varias veces antes de morir, mire que yo voy a morir, pero voy a resucitar el tercer día, le decía. Le enseñaba y Pedro dice, no, pero ¿cómo te va a pasar esto? ¿No? ¿Cómo va a hacer esto, Señor? Eso tenía claro que él decía eso, pero cuando murió se pasó esto. Ahora resucita y no creen. Perdón, Sí. Tomás, ellos, los discípulos, como que también los discípulos, los 12, ¿cierto? Y como que no llegaban bien a comprender totalmente, ¿cierto? Que Jesús era otra redención, ¿cierto? Porque en su mente de judíos, ¿no? Les costaba eso, ¿no? ¿Cierto? Sí, porque es que ellos querían ser libres del Imperio Romano. Entonces ellos creían que el reino era terrenal, que Jesús iba a sentarse en el trono de David y iba a ser el rey de Jerusalén, y iba a sacar los romanos de ahí, y iba a ser el reino próspero que se describe en Isaías y tal vez en otros libros, en otros profetas. Pero eso no era ahora. Eso va a ser cuando Cristo venga. Claro. Pero ellos creían que era en ese momento. En ese momento. Claro. Y que iba más allá de eso, ¿no? Porque en realidad Cristo vino a redimir, era otro reino también, no era simplemente un reino terrenal. Y ellos como que se quedaban ahí nomás, ¿no? Y para Israel, nada más, ¿cierto? Solamente para Israel, ¿no? Cuando siempre Dios tuvo el deseo de llegar a las otras naciones también, ¿cierto? Sí, porque ellos eran muy exclusivistas eran los de ellos, ¿viste? Claro. Sí, pero incluso cuando profetiza Zacarías, él dice como que ahora lo estoy buscando pero no lo encuentro, pero que, bueno, ya lo voy a encontrar. El tema es así, que Dios tenía ese propósito, que redimirlo, como decía Tomás, al final de los tiempos, que el Señor va a reinar y bueno, creemos que va a ser en el mismo Israel, Jerusalén, ahí, ¿no es cierto? Que va en muchos lados, que Israel tenía que ser bendición para todas las naciones, para todas, ¿no? Por eso Jesús dijo, y predicar el evangelio a todas las naciones, de Judea y Samaria hasta lo último de la tierra, que ahí ya involucraba a todas las personas de todas las razas. Pero bueno, acá Jesús los reprende y ¿qué le dice? Insensatos y tardos de corazón para creer, ¿no? Insensato que no, sin sentido, tontos, no juzgaban razonablemente las cosas, no creyeron. Y bueno, entonces, de eso, ¿por qué mencioné este pasaje? Porque no debemos ser, Dios no se va a poner, no, por ejemplo, después seguimos leyendo que él los reprendió, le enseñó por la escritura, todo, si siguen leyendo, claro, que él empezó a enseñarle la escritura, ¿no? Los profetas le explicó referente a él, o sea, al Mesías, en toda la escritura, y después cuando iban a comer, dio las gracias y ahí, pum, se le abrieron Dios le sacó ese velo y lo reconocieron a Jesús, fueron de inmediato, se volvieron otra vez a Jerusalén y dijeron, mirá, nos encontramos con Jesús, verdad, resucitó, ¿viste? Espero que de esa forma hayan que después creído, ¿no? Que se hayan arrepentido. Mirá cómo nos exhortaba Jesús y nosotros pienso que esa enseñanza le habrá quedado grabada a fuego, ¿no? Pero ¿por qué este pasaje? Porque también Dios quiere quiere ponerse de acuerdo, quiere tener un encuentro con nosotros, caminar con nosotros. Pero estamos como estos discípulos. ¿Entienden? Jesús no va a durar mucho tiempo al lado nuestro, al lado nuestro. Si estamos en esta onda, ¿no? De insensatez, de incredulidad.
¿eh? Gracias a Dios que tiene misericordia de nosotros, porque yo me acordaba también, vamos a leer otro pasaje si hay tiempo, pero otros que caminaron con Dios, Abraham, Jacob, Jacob caminó, andaba con Dios, dice, después lo vamos a leer, pero qué personaje, Omar, Jacob. Ustedes saben la historia de Jacob, también tuvo su flaqueza Jacob, Abraham también, Elías desapareció, dijimos, pero ¿qué Elías qué pasó? También tuvo su momento, se deprimió un momento, fue un gran profeta, pero tuvo su momento, o sea que Dios no quiere que miren, y ellos anduvieron con Dios, no fueron arrebatados a lo mejor como Enoch, pero tuvieron sus defectos, ¿no? Entonces también Dios, o también uno que también fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién fue? David, ¿no? Pero David se metió unas macanas más o menos también David. Y bueno, pero Dios sabe que somos así. Job, otra persona, que Job dice que un hombre que también temeroso, íntegro. Noé también anduvo con Dios. Pero también, el otro día vimos que se embriagó. Bueno, o sea, ¿qué le quiere decir? Que bueno, Dios sabe que no somos perfectos, pero Él ve el corazón. Él ve el corazón. Quiere acercarse a nosotros y tener caminar con nosotros con un corazón que le ama, que le cree, que le cree realmente, que le cree que Él es sí, amén, que Él es verdad, que Él existe, que sus promesas son sí, amén. Que otra cosa importante que me hace pensar que interpretemos correctamente la escritura, que seamos sabios, que pegamos luz de Dios para entender la palabra, porque ellos no la entendieron. No lo entendieron y estuvieron con Jesús y Él le enseñó y no lo entendían. No, entonces a veces, por eso dice la Biblia, no te creas sabio en tu propia opinión. Siempre con temor y temblor, digo yo, tenemos que interpretar la palabra, ¿no? Porque podemos decir una barbaridad, más vale no hablo, yo soy de esa persona, no hablo antes de decir algo que no estoy seguro. Bueno, perdona, sí. Vamos a salir porque nos estaba sacando sol. Sí, lo saca. Bueno, después salimos y volvemos, Bueno, seguimos, hermanos. Seguimos estudiando su palabra y estamos cómo andar con el Señor, cómo caminar con Dios, como hizo Enoch y otros siervos de Dios. Y yo antes de leer unos pasajes que le pedí a Caro y a Tomás, cuando leímos la conversión de Pablo, que leyó Carolina, como yo dije, se chocó con Dios Pablo. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie. Bueno, acá vemos que, y después también en Hechos, cuando se convierte Pablo, pasa esto, él dice que, bueno, fue entre la ciudad y estuvo 3 días también, si no me equivoco. Estuvo ayunando y orando. Ciego. ¿Por qué? Porque este resplandor que le causó el encuentro con Jesús quedó ciego. Se le hizo como una escama. Entonces lo llevaron con las manos a una casa y estuvo 3 días orando y ayunando. O sea, no comió. Entonces se le apareció el Señor a un discípulo para que vaya, ore por él y recobre la vista. Y bueno, oró por él y recibió el Espíritu Santo también. Entonces vemos que enseguida, cuando se encontró con Jesús, ¿qué dijo Pablo? ¿Quién eres? Y después hizo, y otro pasaje creo que dice, ¿qué quieres que yo haga? No me acuerdo si está en otro paralelo, ¿no? Pero acá el Señor le da una orden, levántate y ponte en pie. Y le da una misión.
el 18, para que abran los ojos de las personas para que se conviertan, ¿no es cierto? Entonces él le da una misión. ¿Con esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando le recibimos como Señor Salvador, cuando empezamos a caminar con Él, a aprender su palabra, Él nos tiene que dar una misión. Acá en este caso Pablo le dio una misión especial de ser un misionero que lleve el Evangelio, como sabemos, a los gentiles, ¿no es cierto? Bueno, nosotros también cuando caminamos con Dios al principio, cuando empezamos, tenemos que pedir que Dios nos guíe cómo servirle, ¿no es cierto? Algunos, según por supuesto los dones que Dios nos da, maestro, evangelista, pastor, administrador, en la alabanza, en muchas cosas, en acción social, o sea, ayudar a los pobres, como pasó con los diáconos que servían las mesas, en muchos servicios al Señor. Entonces, con esto que quiero decir yo, para que yo estar de acuerdo con Dios, para caminar con Él, también Él me va a dar una tarea a mí, Él me va a dar un ministerio, un servicio a Él, porque Dios dice que nos dio dones a cada uno. Entonces, y que Él va a tomar cuenta de los dones que Dios nos dio. En la parábola de los talentos. Entonces, con esto qué quiere decir, que si yo quiero caminar con Dios, tengo que tener un encuentro con Él, tengo que actuar y bueno, y planificar, porque Dios también, después no sé si va tiempo, pero para leerlo, pero ¿se acuerdan cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra? Van dos ángeles, se presentan a Abraham y dice Dios, ocultaré lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra a Abraham, él que va a ser padre de naciones, y va y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Abraham dice, no, pero Señor, si habría tanto justo, tú lo destruirás. No, y se habría, y así tuvo, ¿cuánto? Porque sabía que ahí estaba Lot, ¿eh? Por eso él estaba intercediendo para que no muriera Lot también ahí, porque estaba ahí cerca Lot de Sodoma y Gomorra. Y entonces, ¿cómo dice Dios? Ocultaré lo que voy a hacer. Con esto quiere decir que Dios ya y lo puso también a él como socio, no como socio, como amigo, y diciéndole, mira, esto voy a hacer. Le compartió eso. Y yo creo que también Dios puede, también en este tiempo, a mí no me va a preguntar mamá, ¿qué hago qué es eso, con Israel? No sé. Pero Dios quiere acercarse y ¿cómo llevar el Evangelio, por ejemplo, acá? Vamos a hablar, ¿cómo llevar el Evangelio acá a Cosquín? ¿Cómo llevar el Evangelio allá a República Dominicana? Yo no sé si estoy loco yo, pero yo creo que Dios sigue hablando a nosotros. Dios sigue queriendo conversar con nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, no sé. Un ejemplo, no sé, un ejemplo. Yo estaba pensando en este mensaje y se me vino, pero sí, este pasaje de los dos discípulos que iban caminando, porque iban caminando, y Jesús caminó con ellos, dice, me vino este pasaje para enseñarnos a nosotros también a que Él quiera caminar con nosotros, pero no seamos insensatos y seamos creíbles. Sí, obviamente que Dios muchas veces pone pensamientos, si le buscamos, Dios pone pensamientos en nuestra mente, ¿no? Por ahí hay que tener cuidado con esa gente que dice que Dios le habló, ¿cierto? Sí. Y hace cada cosa, ¿no? Pero sí, es verdad que muchas veces Dios, en oración, uno le busca en oración, Dios pone pensamiento en nuestra mente, que es una forma que, vamos a decir, Dios nos habla a través de su palabra. Esa es la forma principal, ¿cierto? Pero, pero al leer su palabra, muchas veces Dios pone en nosotros pensamientos, cosas, ¿no? En nuestro corazón. Y es una forma que podemos decir que Dios nos habla, ¿cierto? A ver. Pero hay que tener cuidado en esa gente nomás que dice que ve visiones, que Dios le habló, que tiene que hacer tal cosa y engañar a la gente y todas esas cosas, ¿cierto? En ese sentido, sí, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas, nada más. Sí. Pero es verdad que Dios puede hablarnos, ¿cierto? Y estamos en comunión. Estamos en comunión. Como pasó con este hermano que ¿cómo se llamaba? Que se me fue el nombre.
que fue a orar por Pablo. ¿Cómo que se llamaba? Se tiene el nombre. Que fue a orar por Pablo. Ananías. Ananías. Bueno, Ananías estaba en la casa y Dios se le habló, estaría orando. Estaría orando y Dios le dijo, Ananías, tenés que ir a tal lugar. A tal lugar. A Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro también estaba orando? ¿Y qué le dijo Dios? Tenés que irte hasta al centurión, ¿cómo era? Sí. Se llamaba, se me fue. Cornelio, sí, la verdad, perdóname en mi mente, pero tenía que hablarle a Cornelio, que era un gentil, era un pagano, no era judío, y él era judío, Pedro, y tenía que hablarle a un pagano, a un militar encima. Y él él lo aborrecía, dice. Y bueno, pero Dios le mandó, y bueno, pero por eso le quiero decir que a veces pensamos, yo digo, no, podéis delir un poco, pero no pensemos que solamente Dios se manifestó a Enoch, a Abraham, a Jacob, pero nosotros también podemos ser un Enoch. O sea, podemos ser un Elías, podemos ser una María. O sea, yo creo que Dios tiene un montón de Enoch. Un montón. O sea, no pensemos que ellos fueron especiales. Acuérdense, Elías también, o Jacob, los que se mandó. Entonces, nosotros también podemos, no quiero agrandarme, pero no pensemos que para ellos solo fue eso. Y no sé si, seguramente que, no sé si vamos a desaparecer como no, pero Él quiere que caminemos con Él. No, que la promesa es, buen siervo, pasa, buen siervo. Que no son buen siervo los que no... Omar, Carolina, Tomás, pasa, buen siervo eres, pasa. Entonces pensemos que también Dios se puede, Él quiere acercarse y comunicarse y tener una comunión. Lo que pasa es que a veces, o nos pasa como estos discípulos que no creyeron, eran incrédulos, no entenderían bien la escritura, pero es posible. Vamos a buscar ahora que el pasaje que tiene Tomás, 17, 1 y 2 de Génesis. Sí, Génesis 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. Bueno, ¿qué te dice este pasaje, Tomás? Vos que estás muy callado, me parece. Bueno, es que Dios quería como confirmar su pacto con Abraham, porque él le había hablado cuando tenía 75 años, y ahora vuelve y le habla cuando tiene 99. O sea, habían pasado ya 24 años, más o menos. Vuelve y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, para mí no es nada imposible. Y después le dice algo muy importante. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando dice anda delante de mí, es que ande en santidad y en justicia, porque delante de Dios no se puede andar de otra manera. Amén. Delante del Dios santo y justo, solo se puede andar en justicia y santidad. Y dice sé perfecto. O sea, cumple con todos mis mandamientos, no te apartes. Eso es la perfección, la madurez espiritual. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que va a ser el pacto, que lo va a ratificar el pacto que le había prometido. Y vemos que después la historia sí lo cumplió cuando nació Isaac. Entonces Abraham cumplió su parte del pacto, que andó perfecto delante de Dios. Se equivocó algunas veces, pero Dios lo perdonó. Nunca dejó de creer, aunque pecó cuando cogió a la esclava y cuando mintió con respecto a Sara, pero nunca dejó de confiar en Dios y de creer en Dios. Así que eso es lo que tengo que decir. Amén. ¿Y el otro? Y vos tenés Génesis. No, Deuteronomio. Deuteronomio, perdón. 18:3. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Perfecto. ¿Quién dice eso? Moisés. Moisés. Uy. Por Moisés. Moisés, o sea, acá vemos que a quién le dice, también al pueblo de Israel. Le dice, Cuando perfecto serás, perfecto serás, le dice al pueblo.
No era solo para Abraham, o por ejemplo acá tengo a Noé, 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, dice. Perfecto o íntegro. Ya. O íntegro. Perdón, Sí. quería comentar algo eso de perfección porque estuve leyendo un artículo que habla esto de la perfección. En la Biblia, perfecto, cuando dice perfecto, no quiere decir que no nosotros estamos libres de no hacer nada, ¿cierto? Pero sí que tenemos un corazón y que la mayor parte de nuestro caminar es en la justicia, en la santidad, ¿cierto? En cumplir los mandamientos, pero bueno, no quiere decir que en algún momento podamos tener algún, ¿cierto? Como vimos, ¿cierto? Estos casos que él ha hablado. De no se dice nada, simplemente dice que caminó con Dios, pero no quiere decir que a lo mejor él no haya tenido alguna cuestión en su vida, no lo dice, nada más. Pero leí este artículo que decía, no, porque hablando de las iglesias, dice, porque no hay iglesia perfecta. Han escuchado eso, ¿no? No hay iglesia perfecta, porque todos somos perfectos. Entonces este pastor decía, no es así, porque porque Jesús dice que la iglesia es sin mancha, sin pura, sin, ¿no? Que él lo va a presentar, ¿no? Entonces no es así. Que nosotros podamos tener algún momento de debilidad, no quiere decir que la iglesia sea imperfecta. Es otra cosa, ¿no? Entonces dejemos de estar diciendo que la iglesia no hay iglesia perfecta para estar justificando nuestros pecados muchas veces, ¿cierto? Como hablamos en otros momentos, ¿no? La iglesia de Cristo, Dios quiere que seamos perfectos, en el sentido de querer caminar con Dios, de vivir para Dios, de vivir en santidad, que no quiere decir que no podamos tener cosas, pero que no por eso vamos a estar tolerando cosas, pecados en las congregaciones, porque decimos, no, la iglesia no es perfecta. Entonces, porque no es así, porque si no, Jesús se equivocó, dice que va a presentar, ¿qué? Como hoy cantábamos, ¿no? Una iglesia, ¿no? Santa, pura, sin ninguna, ¿no? Está bien, sabemos que eso es gracias a su sacrificio, no es por nosotros nomás, ¿cierto? Nos limpiamos con la sangre de Cristo, ¿no? Y así nos mantenemos, ¿no? Pero esa es la vida que Dios quiere, que seamos perfectos. Y cuando hablamos perfecto es esto lo que estamos hablando, ¿no? Que no nos quedamos, que no, somos imperfectos, sino que tenemos que vivir, ser perfectos, como dice ahí. Amén. Sí, acá encontré uno también de Jacob, el versículo, no lo busquen, pero está en 24:40, para los que nos escuchan después. Y dice Jacob, y él me responde, porque Jacob envió un siervo para que busque una mujer para su hijo, Isaac, y lo vaya a buscar a su parentela, no donde estaba ahora, sino que vaya a su pariente a buscar una mujer para su hijo Isaac. Entonces al siervo le dice, y dijo mi señor, tal vez una mujer no me quiera seguirme. Y Jacob le respondió, el Señor, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. ¿Vieron? Jacob, que también dijimos, perdón, ese era Abraham. Perdón. Bueno, Abraham. Ahí está, perdón. Gracias pero después tengo otro que también. Pero Abraham, muy bien, Tomás. Que Abraham confiaba que Dios iba a mandar un ángel para que lo guíe a su siervo a encontrar una mujer para su hijo. Qué grande, ¿no? Y él dice, delante de quién he andado. O sea que él confiaba, creía que Dios hasta podía actuar de esa, dice algo medio, pero era importante conseguir una mujer para su hijo, ¿no? Él habrá estado orando, Señor, mi hijo ya es grande, y bueno, y Dios lo guió, que sea de esta forma, ¿no? Y fue así, y lo leen después, si lo leen, cómo fue cómo fue de Dios, digamos, que esta mujer sea la mujer de Isaac.
Entonces, ¿cómo Dios también nos puede, teniendo un encuentro con Él diario, cotidiano, cómo Él puede guiarnos a estas cosas importantes, ¿no? Como tener una esposa para el hijo de Abraham. Eh, sí, después voy a leer otro, pero es de Jacob, sí. Vamos a buscar ahora Miqueas 6:8, si lo puedo buscar, Caro. Yo te pido Malaquía 2:6, Tomás, y ya vamos a ir cerrando. Miqueas. Miqueas 6:8 y Tomás Malaquía 2:6. Bien, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Bueno, acá vemos algo que Él quiere. Cuando nosotros andamos con Él, cuando quiere que actuemos, que andemos humildemente, dice. ¿Y qué más dice? Que andemos en justicia. Amar misericordia y humillarnos ante Dios. Ahí como quiere decir, si yo quiero ponerme de acuerdo con Dios, andar con Él, tenemos que, como decía también de Tomás, ¿no es cierto? Obedecerles, ser íntegros. El que tenemos, lo puede leer, Tomás. Malaquías 2:6 me dijiste, Sí. ¿verdad? Dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Amén. Bueno, no sé de quién estaría hablando ahí, pero que hay que andar. Sí, que debemos andar y si como dice, como es digno, vamos a buscar Hebreos 11:5. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Acá volvemos a Enoch. Por la fe. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. De haber agradado a Dios, ¿no es cierto? Entonces, él agradó a Dios, pero como le dije, yo creo que yo creo que Dios tendrá que levantar un montón de personas. Yo pienso que muchos creyentes han sido fieles, tal vez como ellos o más, no sé. Dios se manifestó y lo dejó escrito en su palabra de que hubo personas como Elías que no murieron. Pero hay muchos, por ejemplo, pero ¿cómo no pensar que a Pablo, dicen la historia que murió por su testimonio, ¿no es cierto? ¿Cuántos más? Esteban, lo martirizaron, y así cuántos han muerto en forma brusca, dramática, y eran siervos de Dios. No sé, cuando Esteban lo estaba matando, se lo podría haber llevado al Señor, pero no, dice que vio el trono, tuvo una visión mientras lo estaban por apedrear, pero no se lo llevó a Dios. Entonces, Dios soberano. A Enoch decidió llevárselo, a Elías también, pero Esteban tuvo que ser pedrado. Y así, Pablo también dice que decapitado. Vamos a buscar Salmo 49:15. Salmo 49:15. El que lo encuentre primero. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. Amén. Esta es la esperanza que tenemos también, ¿no? Dios redimirá mi alma, por ser me recibirá. Él me va a redimir. Él no nos va a dejar para siempre bajo tierra. Vamos a estar con Él para siempre, dice, reinaremos con Él. Entonces, no seamos arrebatados,
arrebatado ahora en vida o al final de los tiempos antes que se destruya todo esto, o muramos en Cristo, vamos, el Señor nos va a redimir, Él nos va a dar una nueva naturaleza y estaremos con Él para siempre. Y bueno, que así sea, mientras ahora nosotros caminemos, que caminemos con el Señor y que nos pongamos de acuerdo con Él y cumplamos la misión que Él tiene para cada uno de nosotros, como vimos, tiene una misión. Porque va a pedirnos cuenta por eso, si fuimos obedientes. Y creo que lo sabemos nosotros. Y si no lo sabemos, porque no crecimos, quedamos bebés espirituales. Entonces, que caminemos con Dios. Sí, Que el Señor nos amén. bendiga. Y sí, a mí me quedó mucho de que es verdad que a veces creemos que todos los milagros, todas las cosas como Dios les hablaba a ellos, todas las cosas que Dios hizo con los discípulos, ¿no? En su momento, como que eran para ellos todo nomás, y que nosotros como que ya pertenecemos a otros, ¿no? Y si bien es verdad que él estaba, que era algo especial, ¿cierto? En hecho, que Jesús estaba formando su iglesia, era el comienzo, ¿no? Y todo eso. Eh, a veces creo que nos falta a veces esa fe de creer realmente tener esa fe de que Dios puede, ¿no? Mostrarte, hacer, ¿no? Como que nos falta a veces, ¿no? Eso, ¿no? Vivir más en lo sobrenatural, porque realmente está para nosotros también eso, ¿no? Amén. Y creer todo realmente, ¿no? Creer en el poder de Dios, creer. A veces Amén. un poco como que en estos tiempos nosotros, ¿viste? Porque no hay que, tampoco, hay que tener un equilibrio, ¿cierto? Tampoco pensar que, como vimos, ¿no? Hay gente que por la fe, como no, Dios se los llevó y otros por la fe sufrieron de todo y murieron. No es que Dios siempre te va a salvar de todo, no es que Dios siempre tiene que, ¿cierto? Pero que uno tiene que tener, ¿cierto? Esa fe en el Señor y creer en lo que Dios puede hacer, porque a veces también podemos un poco fallar ahí, ¿cierto? Amén. En lo que Dios puede hacer. Entonces que vivamos una vida caminando con Él y experimentando su poder en nuestra vida, en todos sentidos, ¿no? Bueno, te dejo, Amén, Tomás. Bueno, yo quería resaltar una pequeña cosa de los pasajes que hemos visto, históricos de Pablo y de los discípulos del camino de Maús, que es que muchas veces podemos pensar que estamos caminando con Dios y no es así, porque Pablo no era que era un ateo o un pecador, Pablo era fariseo que conocía la ley, y Claro. Pablo creía quizá que estaba como no, Pablo, yo estoy caminando con Dios porque yo estoy combatiendo esta nueva secta que se formó del camino, estoy con Dios, y no sabe que por su religiosidad estaba ciego, entonces él no estaba caminando con Dios realmente, porque cuando apareció el camino, él debió de buscar en las escrituras quién era Jesucristo, qué hizo, cómo cumplía Jesucristo la escritura y empezar a creer ahí. Pero su ceguera espiritual lo llevó a perseguirlo, hasta que mismo Jesús tuvo que aparecérsele y ahí fue que empezó a creer. Y los otros discípulos de Maús estaban ciegos pensando que Jesús iba a ser el rey terrenal y estaban tan ciegos que no podían entender las escrituras, pero tuvieron la humildad de que cuando el Señor se le apareció y les explicó las escrituras, ellos la creyeron porque decía que ardía en su corazón. Y por eso le dijeron, quédate con nosotros. Porque si fuera una gente que no creyeron lo que Jesús había dicho, lo hubieran dejado ir. Claro. Que así es mucha gente, que tú le corriges una doctrina y no te quieren escuchar. Que no, eso es mentira. Y ya cierran su corazón a la verdad de Dios, no quieren aceptarla. Entonces, y creen que están caminando con Dios, y no es así. Están en su ceguera espiritual, están en su religiosidad. Entonces, una advertencia para el que esté escuchando, que abra su corazón, sus oídos espirituales a la palabra de Dios y que no la niegue, que crea lo que dice la palabra, para que esté de acuerdo con Dios y pueda caminar con Dios. Porque solo así podrá
llegar a la meta caminando con Dios, porque Él es el único camino, como decíamos ahorita, Él es el único camino para llegar al cielo, Jesucristo. Así que Claro. solo dejo esa advertencia, hermanos. Sí, sí. Amén. Eso es Amén. una gran verdad, que mucha gente cree que camina con Dios y no lo hace, ¿cierto? Y están engañados. Como vemos, estábamos viendo en Juan, que el domingo que viene la invitamos a escuchar Juan. Este paso. Bueno, terminamos entonces, Tomás. No sé. Bueno, sí. Bueno, hermanos, nos damos aquí. Espero que les sea de edificación y ya será la próxima oportunidad para que sigan escuchando la palabra. Les invitamos a que puedan escribir. Ahí estarán las redes en el video. Y nada, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Gracias. Gracias, paz. Amén. Amén. Bye. Bye.